Hola, muy buenas tardes, estimada docente. Mi nombre es Cristian Soto y soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad UNIAC. Hoy vengo a hablar sobre mi mapa conceptual del ramo de los derechos humanos que trata sobre el rol del trabajador social en la prevención de la vulneración de derechos de una población determinada. Como se puede apreciar en este mapa conceptual tan extenso, que es posible referirse a lo menos a 3 generaciones del derecho humano, considerando a la primera generación como la proclamación de los derechos fundamentales, la segunda generación como los derechos económicos, sociales y culturales, la tercera asociada a los derechos llamados de solidaridad, que hacen referencia principalmente a las consecuencias de la guerra y catástrofes ecológicas que han presionado el movimiento de grandes masas de personas en búsqueda de asilo enfocados en la sobrevivencia. Sin embargo, ¿qué es lo que buscan los derechos humanos? En los principios, esto es la igualdad y no discriminación, la irreversibilidad, no regresividad, la participación y la pro personas. En cuanto a sus dimensiones de los derechos humanos, estas son de carácter política, ética y normativa. Para mi problemática he seleccionado la violencia de género, en cuales sus características principales son en cuanto a la violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física y violencia sexual, entre otras. ¿Qué caracteriza a la violencia de género? Una de estas características principales son la normalización de violencia, ya que prefiere a prácticas que se asumen como parte de la normalidad y que han sido repetidas de una generación a otra. Estas prácticas son parte inherente de la cultura y en muchos casos son incorporados en el proceso de socialización más temprana. Y otra es las conductas y prácticas diferenciadas, es decir, se comportan como niños o niñas, sino que también a partir de esas definiciones de las identidades de las personas se van limitando y mandatando según la identidad de género. Como por ejemplo, las mujeres tienen más habilidades para comunicarse y los hombres más habilidades lógicas, o las mujeres son más emocionales y los hombres más racionales. Marco legal vigente. El problema de la violencia contra la mujer, entendido desde una perspectiva de género, esto es considerarlo como una expresión de la opresión ejercida por un género sobre otro. No fue originalmente abordado en los instrumentos fundamentales de los derechos internacionales, de los derechos humanos, como ha señalado el secretario general de Naciones Unidas. La incorporación de estas perspectivas fue promovida por el movimiento de la mujer. En cuanto a las expresiones de la opresión, esta es que en 1979 se adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, ratificadas por Chile en 1989. Este trato no abordó explícitamente la cuestión de violencia contra la mujer. Sin embargo, creó el comité CEDAW para supervisar su aplicación, el cual ha sido fundamentalmente para establecer que la prohibición Biblioteca del Congreso Nacional de Chile de discriminación contra la mujer abarca la violencia ejercida en su contra, en su reconocimiento general de 1992. En el año 1993 tuvo 2 hitos en esta materia. Por un lado, se celebró la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena, donde la cuestión de la violencia de la mujer como un problema de derechos humanos. Y en el ámbito internacional, en 1994, se adoptó la Convivencia Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Belém do Pará, Brasil, ratificada por Chile en 1966. Y en cuanto al marco normativo nacional de la violencia de género, esta se divide en 3 partes. 1.
La violencia contra la mujer en sede de familia. Desde el punto de vista sustantivo, ciertas modificaciones en el Código Civil que actualizaron los deberes personales que imponen en el matrimonio de los cónyuges pueden ser considerados como formas implícitas de regularización de la violencia de género. 2. La violencia contra la mujer en sede penal. En el ámbito penal, se señala que la Ley de Violencia Intrafamiliar, como la ley que reformó el Código Penal y sus procedimientos penales en materia de delitos sexuales en 1999, fueron considerables como un paso adelante en la implementación de medidas de tendencia a superar la discriminación de la mujer. Y número 3, la violencia de género en el ámbito laboral. En este último término, cabe considerar que la regularización contra la violencia de género alcanza también ciertas disposiciones del ámbito laboral. La Ley 20.005 del año 2005 incorporó el Código del Trabajo al acoso sexual como un trato incompatible con la dignidad de las personas en el ámbito laboral y lo definió como requerimiento de carácter sexual, no consentidos por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades. El rol del trabajador social en la prevención de la vulneración. Sin embargo, de este concepto hablaremos lo siguiente: los principios compartidos entre los derechos humanos y el trabajador social, tanto el trabajador social como disciplina, como los derechos humanos, como lineamientos transversales, comparten principios e ideales humanitarios y democráticos que apelan a la dignidad humana como fundamento básico de la práctica social. Desarrollo de las potencias. Desde su origen, el trabajador social como práctica profesional ha buscado velar por el desarrollo del potencial humano, abordando las necesidades y recursos disponibles para propender de este objetivo. Buscar el bienestar humano. Los trabajadores sociales abordan y se hacen cargo de buscar el bienestar humano, no solo en los aspectos de la subsistencia básica, sino también en la relación de todo el potencial y aspiraciones que poseen las personas. También busca la justicia social. Se reconoce en tanto convicción que la satisfacción de las necesidades de todas y todos y los miembros de una comunidad es importante la justicia social. En este sentido, la profesionalización del trabajador social considera los derechos humanos como una base desde la cual se organiza y se sustenta. Niveles de acción y vínculo con organizaciones e instituciones. Atención individual y familiar. Micronivel, pensando por las acciones comunitarias. Nivel mediano, hasta un nivel más amplio, donde el foco es la sociedad nacional e incluso internacional. Macronivel, en estos niveles, la pertenencia que tienen los derechos humanos en el accionar del trabajador social es indudable. Enfoque de derecho. Este énfasis tiene una complejidad mayor si las individualidades o colectividades se encuentran inmersas en un sistema político que atente contra sus derechos, convirtiéndose en la misión del trabajador social, defender estos derechos en tanto mediador especializado entre las políticas públicas y las formas que éstas se traducen a la ciudadanía en general. Ejecutor de las políticas públicas, este principio puede verse tensionado en caso de tener que vincularse a organismos oficiales mandatados por el Estado, como empleado público, cumpliendo uno de los roles más relevantes del trabajador social como agente de Estado. Resguardo. En este tipo de mediaciones es muy relevante que el profesional del trabajador social posea una base sólida de conocimientos del derecho humano. Políticas enfocadas a la promoción, garantía y reparación de los derechos humanos de un individuo a una comunidad o territorio mayor. Ámbitos específicos de acción y de competencia del trabajador social. 1. Intervención o de investigación.
Es posible encontrar varios ejemplos que ilustran la acción desde el enfoque del derecho del trabajador social. La variedad de estas áreas de acción es mucho, dentro de lo que pueden nombrarse algunas, como salud, residencia, ámbito religioso y espiritual, desarrollándose como agentes activos de su promoción, defensa y reparación. Otros aspectos importantes de su accionar en la actualidad tiene que ver con propender el desarrollo del servicio político y políticas públicas que aseguren un disfrute de los derechos individuales y colectivos y que fomenten el desarrollo de la comunidad. Y por último, es muy importante que como un futuro trabajador social seamos capaces de informarnos y comprender a qué punto de acción está regido el enfoque del derecho y de qué manera, desde el lugar donde se encuentren, tendrán el criterio para desarrollar a partir de una formación pertinente, para dilucir cuáles son las prácticas que se enmarcan en la mejor manera en el enfoque del derecho, en la diversidad de temáticas que toque enfrentar. Sin embargo, para que un trabajador social como agente del Estado o de distintos organismos, tanto públicos y privados, pueda ejecutar los principios compartidos entre los derechos humanos y el trabajador social, para que los niveles de acciones y vinculación con las organizaciones y en el ámbito específico de las acciones competentes del trabajador social, también tenemos los deberes del Estado y sus agentes. En cuanto a los deberes del Estado, el respetar, el proteger, realizar y promover. Muy buenas tardes, estimada docente. Espero poder dar claridad a mi mapa conceptual y muchas gracias y buenas tardes.